Mirad, llegados a este punto vamos a dar paso a una nueva mesa redonda verdaderamente interesante porque la han titulado Perspectivas de género en el Interim Management. Retos y oportunidades que además la ha organizado la Fundación Más Familia. Lo digo porque la Fundación Más Familia, para mí tiene el mejor nombre, ¿no? Siempre más familia necesitaríamos, ¿no? Todos nos acordamos de nuestra madre, de nuestro padre, gracias a ellos estamos aquí. Bueno, algunos estamos gracias a nuestros padres y a nuestra madre. Pero es que ¿verdad? Se tarda, pero oye, cuando se coge se goza. ¿Qué ha pasado? Te lo has perdido. Claro. Yo tengo una madre de las de antes, de las que tenían frases de madre, de las que te decían, abre que no te voy a pegar. Esa era mi madre. ¿La conocéis? Es espectacular. Lo de las madres es otro nivel. Y mi padre, sin embargo, es un hombre muy torpe, muy torpe, muy torpe. Se abanica con un serrucho porque ha escuchado que el aire de la sierra es más sano, o sea, es más torpe. Y mi padre todavía vive en el pueblo, es muy bruto, muy bruto. Vive en el pueblo, nosotros somos de un pueblo bueno, es raro, es costero, provincia de Burgos, es raro. Y mi padre sigue viviendo allí. Le llamé, el 19 de enero le llamo y digo, papá, ¿qué tal? Qué frío, hijo, qué frío, qué frío. Porque los españoles somos que cuando tenemos frío, somos los que más frío tenemos. ¿No os habéis dado cuenta? Es increíble, ¿eh? En mi pueblo hace un frío, tú no has venido a mi pueblo. En mi pueblo los gallos toman miel para poder cantar. Qué frío, tío, qué frío. Está el de al lado. En mi pueblo sí que hace frío. Mi pueblo, para hacer la matanza, antes descongelan al cerdo. Qué frío, tío, qué frío. Siempre hay uno, ¿verdad?, que tiene más frío. En mi pueblo que hagamos calipos. O sea, siempre hay uno, ¿verdad?, que tiene más frío que el resto. Y mi padre muy bruto, muy bruto, muy bruto. Entonces le llamé y le digo, papá, ¿qué tal? Oh, qué frío, hijo, qué frío. 18 grados bajo cero, qué frío, qué frío. No para de nevar. Qué frío. Tu madre no para de mirar por la ventana de la cocina. Qué frío, hijo, qué frío. Como no cambie el tiempo, no me va a quedar otro remedio que dejarla entrar. Y digo, papá, por favor, porque es que es muy bruto, es muy bruto. Pero decía que en este caso es la Fundación Más Familia la que ha organizado esta mesa redonda que la verdad es que cuando se sienten y os vean desde aquí, les va a cambiar la cara. Mirad, es increíble, ¿eh? ¿Qué hicisteis anoche? Bueno, voy a llamar a Miriam Medina Caballero, a Esther Muñiz Morel, a Cristina Apiñaniz Say de Maturana, a Pío Iglesias Carrera y a Iván Baltasar Nieto, porque esta mesa la van a integrar ellos, pero va a estar moderada por Mercedes Hernández, que es la directora de Alianzas y Relaciones Institucionales de la Fundación Más Familia. Aplauso, por favor, para todos ellos. Ir subiendo por aquí. ¡Qué maravilla! Estábamos ya todos preparados. Mercedes trae micrófono, pero el resto tenéis vuestro micrófono de mano para poder intervenir en cualquier momento. Guille está atento con la mesa de sonido para que en cualquier momento subamos. Os van a poner también mi compañero un vasito de agua y todo tuyo, Mercedes, a disfrutar de esta mesa redonda. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, señor Corrales, por esta presentación y este homenaje a la familia. Solamente puntualizar que la Fundación Más Familia es más conocida como por su iniciativa EFR, que es el modelo EFR en conciliación, la única certificación que existe para gestionar la conciliación con una comunidad de más de 1000 empresas en todo el mundo. Somos un modelo internacional y bueno, la conciliación, no se puede hablar de talento hoy en día sin que la conciliación sea un tema fundamental y sobre todo una prioridad para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, bueno, la conciliación también es una herramienta que contribuye a que haya más diversidad de género, diversidad de edad, diversidad en todas sus facetas. Y bueno, y en este congreso, cuando hablamos de organizar esta mesa, hablando con Francisco, le planteé, digo, ¿y por qué no, si hablamos del interim management, tenemos que abordar la perspectiva de género, ¿no? Porque parece que es un entorno muy masculino, donde no se visibiliza tanto a las mujeres directivas. Y de ahí la idea de organizar esta mesa. Estamos en un momento clave
El talento femenino está más preparado que nunca y, sin embargo, pues vemos que las mujeres siguen teniendo muy poca presencia en roles directivos, digo en 2 roles directivos en general, con un porcentaje de menos de un 30%, y concretamente en el interim management, pues aún menos, porque estamos, según los datos que he podido ver de Servitalent, de hecho, estamos en un 13% por debajo de la media europea, que tampoco es para tirar cohetes, porque estamos hablando de un 14 o un 16%. Así que hoy pues, vamos a tener este diálogo, una mesa que hemos querido diversa, con profesionales directivas que nos van a traer su experiencia personal y profesional como interim manager, también con profesionales que se dedican a ayudar y a incentivar y a aportar ese talento femenino senior a las empresas y, bueno, pues con empresas que interactúan, intermedian para ofrecer estos puestos a las empresas. Así que voy a empezar presentando pues, a mis compañeras y compañeras de mesa, empezando por Miriam, que es experta en dirección de estrategia y gestión del cambio, trae una trayectoria como alta directiva en el sector financiero y miembro de comité de dirección, y ha hecho la transición del puesto directivo al interim management y está liderando proyectos en sectores tradicionalmente masculinizados como el agroalimentario, el industrial y el tecnológico. También es CEO y socia fundadora de Orion Coaching y socia consejera de Congenio. Va a ser muy interesante pues que nos cuentes tu trayectoria personal. Cristina también, Cristina Azpinañiz, ingeniera industrial, con más de 25 años de experiencia en puestos directivos y de gobierno del País Vasco, especializada en estrategia, crecimiento y mejora del rendimiento externo en empresas industriales internacionales y, bueno, actualmente ejerces de interim manager, liderando proyectos de transformación. Así que también va a ser muy interesante conocer tu experiencia y tu punto de vista. Esther, posee una sólida carrera profesional en recursos humanos, destacando unos años iniciales en consultoría de capital humano y bueno, pues también ocupando puestos de dirección en este área, en la industria farmacéutica. Y en la actualidad, junto a Montse Solera, tu socia, habéis fundado Bimba Talentia, que me encanta, que es una agencia especializada en el headhunting, en el reclutamiento del talento femenino senior. O sea, así que mi enhorabuena, porque me parece una iniciativa maravillosa. Y bueno, pasamos, nos tendríamos que haber mezclado a lo mejor un poco, porque parece que estemos aquí enfrentados y no es el caso. No lo hemos preparado, no hemos dicho cómo nos íbamos a sentar. Ahora es cuando me doy cuenta, no queremos que os sintáis discriminados, ni mucho menos. De hecho, era muy importante que esta mesa hubiera esa mezcla, porque al final lo que se trata es precisamente eso es más que trabajemos juntos, ¿no? Y tener el punto de vista también vuestro es muy importante, sobre todo como empresas que hacéis esta intermediación. Empezaré por Iván Baltasar, que lidera el servicio de interim management de Grafton y Weiser, uno de nuestros patrocinadores, firma orientada a la selección de mandos intermedios y directivos perteneciente a G Group Holding, con más de 15 años de experiencia en desarrollo de estrategias de negocio y creando y dirigiendo estructuras enfocadas a la comercialización y posicionamiento de diversos productos y servicios, y apasionado por los recursos humanos y desarrollo del talento. Y por fin, Pío Iglesias, que con más de 20 años de trayectoria profesional, una primera etapa como directivo de diversas compañías en áreas financieras y de personas. Ya nos explicarás eso de finanzas y personas, cómo se mezcla, parece normalmente que son un poco antagónicos, y una segunda etapa por cuenta propia como interim manager, por lo tanto también tiene esa experiencia personal con diferentes misiones, proyectos nuevos y la constitución de esta asociación.
o sea, que eres uno de los fundadores de AIME y de Servitalent. Durante más de 10 años has sido presidente de AIME, así que bueno, también es importante recalcarlo. Así que nada, vamos a empezar directamente, vamos al lío y vamos a empezar, bueno, pues vamos a empezar por Iván. Y me gustaría que nos describieras cómo está el nivel de presencia femenina actual en el interim management en España después de este primer dato que os he dado. Pues, tengo una voz potente, lo que se nota, por lo menos yo me escucho mucho. Muchas gracias a la Asociación de Interim Management, Mercedes, a mis compañeros por estar aquí, a todos vosotros. Sin duda es un día importante, es un día muy importante porque tratamos, los que trabajamos todos los días en virtud de promocionar, de alabar un poquito pues, esa virtud del interim manager en las organizaciones, tenga presencia, tenga voz y sea pues, a través de cada una de las personas que se han tomado su tiempo y han venido aquí, ¿no? Entonces, gracias a la organización, a mis compañeros y a toda la Junta Directiva. Gracias, Mercedes. Efectivamente, desafortunadamente tenemos que seguir hablando de sesgos, tenemos que seguir hablando de imparcialidad, tenemos que seguir hablando de falta de personas, en este caso, ¿no? Pues, genuinamente femeninas dentro de una organización trabajando, porque es una realidad, porque existe esta realidad, porque nos encontramos todos los días con una falta de probablemente de valores dentro de ciertas compañías y el mercado español reconoce que se complica bastante la adquisición de una profesional femenina, no solo porque no haya, que es verdad que hay menos debido a los momentos que hemos y que seguimos viviendo, ¿no? En España de transición, que gracias a Dios estamos cambiando, pero las compañías hoy en día a nivel femenino tenemos que decir que tenemos dos claves muy, muy importantes. Una, probablemente, y dependiendo de la tipología de la compañía, hay falta de talento femenino. Dos, el talento femenino no se expone lo suficiente muchas veces hacia ciertos trabajos de alta dirección, casualmente porque siente ese miedo a ser rechazada. Y eso es un gran problema. Con lo cual, si estamos aquí y estamos hablando de esto, es porque esto se tiene que corregir. Ya hablaremos de las experiencias particulares, ¿no? Con el talento femenino en las compañías, pero hay una variación significativa que tenemos que ir corrigiendo, ¿eh? Porque se nota la falta. O sea que hay dos aspectos que inciden o influyen en que haya menos mujeres, por lo que has comentado. Uno es, digamos, a lo mejor por parte de las propias empresas que todavía no se valora el talento femenino para dirigir proyectos, que a lo mejor pues, se perciben como complejos y se busca más un perfil masculino. Y por otro lado, que hay pocas mujeres que ven esta oportunidad como una salida o como una continuidad profesional. Hay pocas, menos candidatas. Incidiendo un poquito en el primer punto, creo que cada vez hay muchísima más aceptación y creo que ya es algo lógico que la mujer vale lo mismo, o es un profesional igual de digno, igual de potente que pueda ser cualquier hombre con la misma experiencia. Creo que va mucho más al tipo de entornos, creo que va mucho más al tipo de empresa concreta. No es igual una empresa familiar, una empresa multinacional, una startup, o sea, dependiendo un poquito de todo esto, no es igual una industria farmacéutica legal que una industrial, ¿no? Por el hecho de que pues, solo tenemos que ver cuáles son las salidas, o sea, a nivel género de las universidades, ¿no? Cuáles son las carreras más cursadas por ciertos géneros, sea masculino o femenino, y de ahí, pues, pero si yo tengo que poner en la balanza hoy en día, y no me quiero adelantar a contestar siguientes preguntas porque quiero agilizar, pero realmente
para mí son estos dos puntos importantes. El talento está viniendo, ya estamos viendo las nuevas generaciones donde las directivas han tenido muchísima más presencia, hay directivas jóvenes. Definitivamente yo cuando busco directivas me cuesta encontrarlas de 45, 50, 60 años, las voy encontrando con muchísimo más talento de 35 o 40 años, ¿no? Van saliendo y con capacidades extraordinarias. El tiempo está dividido, yo estoy aquí, mi mujer está en Brasil, esto es una realidad, ¿eh? Me he puesto en esta silla porque yo a las 2 me tengo que ir a recoger a mi hijo a la guardería porque mi mujer está en Brasil trabajando con otra empresa haciendo pues, su labor. Con lo cual, pues tú fíjate si tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, ¿no? Todos. Esto se va viendo. Claro, a nivel empresa familiar, si tú coges a un director general que es una empresa 100% financiada propia, no tiene inversión de private equity, no tiene inversión extranjera, no tiene inversión fuera, pues que se han hecho a sí mismos y que tienen ciertos paradigmas, pues va a ser mucho más complicado que esa empresa recoja como de primeras que a lo mejor una mujer con la que nunca ha tenido el placer de trabajar anteriormente en ciertas posiciones, pues diga lo primero que me interesa es una mujer, ¿no? Pero bueno, ya estamos nosotros también para decir el por qué sí. Muy interesante y además pues me permite pasar, precisamente hemos visto un poco cuál es la situación y hemos empezado a hablar de algunos frenos, ¿no? Entonces, Esther, tú además que tienes mucha experiencia precisamente, no solamente en buscar perfiles para temporales, de dirección temporales, sino que todo tipo de perfiles. ¿Cuáles son para ti, o qué es lo que estás viendo, cuáles son los principales frenos que encuentras para que las empresas quieran incorporar ese talento femenino senior, joven, o sea, talento femenino, vamos a decir? Bueno, muchas gracias, Mercedes. ¿Se oye? Sí. Primero de todo, gracias por la invitación, gracias a Mercedes y al Interim Management por estar aquí. Yo represento a Bimba Talentia, que como bien ha dicho Mercedes, somos un headhunter que estamos especializadas en talento femenino senior. Para nosotros son profesionales mujer, mayores de 45 años y en concreto licenciadas universitarias, todas ellas. Es nuestro nicho de especialización. Al hilo de la pregunta que me hacías, Mercedes, y muy en consonancia con lo que decía Iván, yo creo que las principales barreras que se encuentra el talento femenino para incorporarse al interim management, bueno, pues son, por un lado, hay una parte muy importante que es cultural en el mundo corporativo, sigue habiendo sesgos conscientes y en muchos casos inconscientes, porque ya ha habido mucha lluvia fina en favor de la igualdad, la valía y la cualificación de las profesionales yo creo que es incuestionable, pero en ocasiones las profesionales femeninas han tenido carreras menos consolidadas porque en los años 90, por problemas de conciliación, dieron un paso al lado en su trayectoria profesional, en su carrera profesional, y se encuentran con carreras menos sólidas en estos momentos que sus compañeros varones, y eso hace que a veces ellas mismas se atrevan menos, un poco al hilo de lo que tú decías, Iván, coincido con eso, entre el síndrome del impostor y esa carrera menos consolidada, a veces se atreven menos y choca al mismo tiempo con esa mentalidad quizás en ocasiones rígida del mercado respecto a la transversalidad del talento, porque una profesional extraordinariamente bien formada, con 20 o 25 años de carrera profesional, aunque haya estado fuera del mercado de trabajo 5 años por un problema de conciliación, no deja de ser una profesional con talento, con muchísimo que aportar ahora que tiene quizás menos cargas familiares y todo el tiempo del mundo para poner a disposición del mercado su talento. Entonces, hace falta que quizás el mundo corporativo sea un poco más atrevido con esa transversalidad del talento, que se abra la mentalidad, que haya más referentes en el interim management de talento femenino, que se dé un poco más de visibilidad, porque todo eso ayuda a que las cosas evolucionen en una misma dirección, que es en ganar la cifra, en ganar la batalla a esas cifras que son muy bajas y que todos queremos que aumenten, por supuesto, desde profesionales de valía, de talento, pero a ser posible, pues incrementando esas cifras femeninas de presencia en el interim management, porque yo creo que todos ganaremos, unos y otros. Es una cuestión de trabajar en equipo y trabajar todos juntos, pero la diversidad siempre suma desde nuestro punto de vista. Muy bien, pues entonces, un poco para resumir, por un lado tenemos efectivamente, estamos compitiendo con hombres que tienen unas carreras más sólidas porque no han tenido que renunciar durante una etapa de su vida, y ahí volvemos a la conciliación y la importancia de la conciliación para que las mujeres pues puedan tener esas mismas carreras sólidas y que de todas formas, oye, pues si tú eliges durante una temporada
dejar de trabajar, porque esto no debería penalizarte tampoco. Y luego otro punto muy importante que yo creo que has decidido, del que has hablado, que es el síndrome del impostor, y que hablamos mucho en este tipo de foros, ¿no? Cuando hablamos de talento femenino, es que las mujeres nos cuesta creérnoslo, ¿no? Al final, o cumplimos a la rajatabla 100% con todos los requisitos de un puesto, que normalmente es mucho más de lo que realmente se necesita, es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? No nos presentamos, cuando los hombres sí que se presentan, aunque no cumplan con todos los requisitos, ¿no? Entonces ahí Así es. tenemos que cambiar también nosotras nuestra propia percepción. Hablando de estos sesgos, Pío, ¿detectáis sesgos y preferencias por parte de vuestros clientes a la hora de seleccionar un interim manager? ¿Cómo lo manejáis? Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y agradecer, por supuesto, a la Junta Directiva el poder estar aquí con todos y con todas. A ver, es cierto que de forma expresa cada vez cuesta más que alguien manifieste esa discriminación, por así decirlo, ¿no? Porque es políticamente incorrecto. Sí que es verdad que lo que intentas de alguna manera es rascar un poquito más para bueno, pues ver en esa, digamos que, mentalidad o cultura interna que puede tener la compañía realmente lo que puede estar pensando, no tanto lo que está diciendo, ¿no? Porque puede haber una cierta divergencia, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que nuestra labor muchas veces ahí es de cierta responsabilidad en el sentido de hacer cambiar todo eso, ¿no? Aquí, bueno, estamos en España, ¿no? Somos un país tradicionalmente machista, entre comillas, y eso pues cuesta tiempo cambiarlo, ¿no? De hecho, bueno, pues culturalmente todavía tenemos ciertas tendencias, nos hemos sentado de como nos hemos sentado, inconscientemente, ¿no? Ha sido azar. Y sí, bueno, no lo sé si es azar, Es inconsciente, pero de alguna manera estamos como estamos, ¿no? Entonces eso lo que de alguna manera hay que tratar de romper. Entonces sí que es cierto que hay, bueno, pues ciertos estereotipos que de alguna manera se dan por supuestos y que de alguna manera hay que tener argumentos sólidos detrás para poder romperlos, ¿no? Y ahí es donde entras más en otra serie de experiencias, de capacidades y de habilidades que, bueno, pues que pueden tener, yo no digo más las mujeres que los hombres, pero pongámosle la balanza de la misma manera y que de alguna manera pues hay que poner al menos a la misma altura, ¿no? Y es una labor nuestra. También es verdad que, bueno, pues aquí también es cierto que hay sectores pues que todavía están muy masculinizados, ¿no? Y que es difícil romper con eso, pero también es cierto que el interim muchas veces es más sencillo romperlo con el interim que con una incorporación en estructura, ¿no? Porque al final lo que se busca es un aporte de valor concreto, un expertise determinado para resolver una necesidad, y eso no entiende de sexo, ¿no? A lo mejor si te lo planteas para incorporar, pero puedes pensar un poquito más, porque bueno, ya piensas más en el encaje cultural de la empresa y se puede hacer un poquito más difícil, ¿no? Pero, repito, yo creo que más lejos estuvimos y que poco a poco pues, esto se va rompiendo. Pero ahora mismo hay algunos clientes que os piden perfiles, por ejemplo, femeninos específicamente. En algún caso sí, te puedo decir que sí. Por ejemplo, sí que es cierto que, a ver, en posiciones más, yo creo que lo pensamos entre comillas casi todos, ¿no? Dirección general se suele pensar en un hombre, lamentablemente, ¿no? Pero cuando piensas en otro tipo de direcciones funcionales, sí que es cierto que muchas veces ya el empuje va a más una mujer. Nos ha pasado en temas de dirección de recursos humanos, por ejemplo, incluso en temas financieros, pues porque las características de las mujeres en determinados aspectos se pueden amoldar más a la necesidad que tiene la compañía. Bueno, entonces estamos hablando de sesgos inconscientes debido a tema cultural que hay que ir trabajando. Y estamos hablando también, pues eso, de a lo mejor el tener ya, digamos, una idea de que dependiendo del área o de la posición, pues pega más una mujer que un hombre. Cuando has dicho una dirección general más un hombre, me preocupa, porque efectivamente, por mucho que nos enorgullezamos de que en España las grandes empresas del IBEX ya han llegado a ese nivel de paridad que exige la Unión Europea, con más de un 40% en los consejos de administración, sí que es verdad que en los puestos de dirección, de dirección general, pues estamos no solamente, creo que en torno a un 30%, pero es que lo que a mí me preocupa es que está bajando.
O sea, quiero decir, tenemos que esto un poco que mirarlo. Bueno, ahora yendo a experiencias ya personales, en primera persona, me voy a empezar contigo, Miriam. ¿Cómo es tu experiencia, cómo está siendo tu experiencia en el acceso a proyectos de interim management? ¿Y has percibido tú personalmente alguna barrera debido a que eres una mujer? Pues bueno, yo diré que mi trayectoria ha sido positiva en el ínterin, pero que evidentemente comparto con lo que decía Pío, los sesgos existen. Esta barrera invisible siempre existe, siempre no, pero muchas veces. Yo en mi caso he tenido la suerte de venir de un banco 15 años, que eso te curte mucho, y entonces ya cuando te enfrentas a un comité de negocio y de los 15 personas, 2 somos mujeres solo, pues aprendes a identificar muy rápidamente esa barrera. Es complicado, sobre todo saltar el primer momento en el que existe ese escudo. Digo, puedes llegar a un comité de negocio con una propuesta estupenda, pero te miran como a ver qué se le ha ocurrido a esta. Cuando te dedicas, como es mi caso, a la parte de estrategia de negocio, gestión del cambio, que al final llegas con mapas diferentes, con ideas más innovadoras, con un liderazgo diferente, pues es como, bueno, a ver qué nos viene a contar. Lo que sí que puedo decir es que una vez que saltas esa primera barrera y demuestras con resultados, la lealtad que yo he vivido es mucho más alta que la que se tienen muchas veces entre los hombres. Digo, porque realmente, bueno, las mujeres y los hombres somos distintos y no podemos ser iguales porque tenemos ese encanto de ser diferentes. Y las mujeres tenemos el encanto de tener a lo mejor una inteligencia emocional mayor, una conexión emocional mayor, y al final mueves mucho mejor determinados proyectos por esa conexión emocional. Pero la barrera silenciosa existe. Y lo que decía Pío, tristemente, en la dirección general te cuesta mucho, te lo tienes que ganar mucho más. El minuto 1 te lo tienes que currar infinitamente más. Luego ya te puedes relajar, pero el minuto 1 creo que no es comparable. O sea que es la misma situación, ¿no?, que encontramos las mujeres cuando queremos ocupar puestos de dirección, ocupamos puestos de dirección, tenemos que demostrar mucho más, ¿no? Entonces hay esta barrera inicial de la desconfianza debida a que te tienes que además adaptar a una cultura que ya existe dentro de esas organizaciones, donde además se va a desempeñar una labor temporal, lo cual es mucho más complicado porque hay que hacer una inversión muy rápida. Tienes que ganar muy rápido. Me imagino, ¿no? Pero que sin embargo, cuando te ganas esa confianza, sí que el apoyo es mayor, ¿no? O sí, la lealtad, yo desde luego lo que he vivido, sí. Y es verdad que en la parte del ínterin ese ganarlo rápidamente tiene mucho más valor. Digo, ser mujer siendo ínterin tendría que tener mucho más valor, porque realmente una mujer se gana antes la confianza de la gente, aunque el principio sea peor, luego se lo gana antes. Y un ínterin tienes un tiempo X, tienes que dar resultados pronto, tienes que reestructurar cosas rápido. Y las mujeres ahí, en general, creo que tenemos un plus respecto a los hombres. Bueno, eso está muy bien, hay que poner en valor las cualidades, no hay que decirlo con la boca pequeña, hay que decirlo con la boca grande. Cristina, en tu caso, ¿consideras que las empresas valoran de forma diferente la trayectoria de una mujer a la de un hombre? ¿Tú te has encontrado con esas barreras o dificultades? ¿Cómo es tu experiencia? Yo la verdad es que no he tenido esas barreras. Yo estoy en algunas misiones de dirección general y yo creo que en este punto, en el de interim manager, se tiene muchísimo más en cuenta la trayectoria que has tenido y la experiencia que has tenido y los contactos que tienes, porque muchas veces te contratan por los contactos que tienes y puedes aportar a la empresa y porque esos mismos contactos validan
tu trayectoria. Entonces, yo creo que es lo que más se está teniendo en cuenta a la hora de elegir un perfil. De verdad, no detecto. En estos momentos tengo una misión en una calderería en la que no hay ninguna otra mujer. Y bueno, estoy muy acostumbrada a este tipo de entornos. He estudiado ingeniería y soy decana del Colegio de Ingeniería Industrial. O sea, como comprenderéis, los decanos del resto de colegios pues son señores decanos, no solo son hombres, son señores decanos, ¿no? Entonces yo no tengo pinta de ser señor decano. Y estoy acostumbrada a moverme en esos entornos y de verdad que en el interim management creo que hay, si cabe, menos barreras. No las estoy detectando. Y también tengo que decir que llevo muy poquito tiempo como interim manager, pero yo creo que cuando tienes la confianza, que de eso también me gustaría hablar más adelante, ¿no? De tener autoconfianza, pues no hay barrera. Y es que además, el que no quiera trabajar con una mujer, pues es que yo casi prefiero tampoco trabajar en una empresa así, ¿no? Peor para ellos. Bueno, es un buen punto de vista, efectivamente. Al final es importante también, yo entiendo que para la propia profesional sentir que es una empresa que en ese aspecto, ¿no?, realmente tiene una cultura que favorece esa diversidad, y es muy alentador escucharte también, ¿no?, el decir que pues no has encontrado ni has percibido ningún tipo de barrera en ese sentido. Y bueno, yo creo que hay que animar, ¿no?, también a las mujeres que están aquí, que hay unas cuantas, pues que entiendo que también son interim manager, o a lo mejor se lo están planteando, pero sí que hay que fomentar, ¿no?, que las mujeres vean esto como una vía. Esther, a ver, Hola. un poquito de venta del talento femenino. ¿Qué ventajas aporta, desde tu punto de vista de experiencia, una mayor diversidad de género en los equipos de gestión temporal? Bueno, yo creo que la ventaja de la diversidad en los equipos de interim management, yo creo que eso lo tenemos comprado ya todos a día de hoy. La diversidad es riqueza en sí misma. No solamente diversidad de género, que es lo que nos ha traído aquí hoy a todos, sino también la diversidad generacional. Lo digo porque nosotros, especializadas en talento femenino senior, y yo creo que normalmente, que me corrijan los especialistas en interim management, sino normalmente la gente que se postula a puestos de interim management es senior precisamente por esa trayectoria que les avala, que decía Cristina. Desde nuestro punto de vista, el talento femenino senior o el talento senior tiene unos valores que son incuestionables y que a veces se pierden de vista. Algo que es inherente a los seniors y que es valiosísimo es la experiencia, una experiencia sólida, con una trayectoria profesional importante de muchos años, pero no solamente esa experiencia profesional que les avala para ser grandes activos en el interim management, sino también una experiencia vital, que a veces es muy importante, que da esa madurez emocional interesante para gestionar crisis, momentos críticos, que es muchas veces cuando se recurre al interim management. Entonces, a veces se contrata a una persona y dices, bueno, yo esto ya lo he vivido, lo hicimos así, lo hicimos mal, pero aprendimos. Igual hombres que mujeres. Nosotros tenemos en BIM Vatalentia algunas profesionales preparadísimas en este sentido. Invito a los señores del interim management a que tengan en cuenta que nos interesa mucho ese talento femenino senior, porque es valor contributivo desde el minuto cero. Entro y desde ya estoy produciendo, estoy dando mi experiencia, me estoy apoyando en esa red de contactos tan importante a nivel personal y profesional, y aportando esa diversidad cognitiva, esas diferentes perspectivas en el negocio, esa diferencia de cultura empresarial. Viene ahora la cultura más joven con ese énfasis en el bienestar, en la flexibilidad, y seguramente la mayoría de los que estamos aquí somos todavía de una cultura de trabajo, de esfuerzo, de lealtad. Pues esa combinación saca lo mejor de todas las partes. Abogamos entonces por diversidad generacional, diversidad de género, porque saca lo mejor de todos. Queremos equipos multidisciplinares, multigeneracionales, y que en el interim, claro que sí, haya más profesionales femeninas, que es lo que nos ha traído aquí. Y cuando no las encontréis, os invito a que recurráis a BIM Vatalentia, que tenemos muchísimas profesionales muy valiosas, encantadas de formar parte de esta propuesta. Bueno, me encanta. Muchas gracias por ese lado. Tenerlo en cuenta. Me encanta lo que has dicho de los seniors, ¿no?, del valor que aportamos desde el minuto cero, y bueno, todo lo demás que has dicho, que yo creo que es importante recordarlo siempre para ir en contra de pues esos prejuicios, ¿no?,
de que somos más lentos, de que somos más caros, de que estamos menos preparados tecnológicamente, o sea, toda esa serie de prejuicios que están muy lejos de la realidad, ¿no? Si me permites que te interrumpa un minuto, es que me lo dijo hace poco una bimba, que es como llamamos a nuestras profesionales seniors, y me pareció muy gracioso, muy interesante. Con el tema de que somos obsoletos digitales, yo siempre digo que hay que reconocer evidentemente que el talento más joven es nativo digital, es que han nacido con una pantalla en la mano. Quienes de los que estamos aquí no hemos tenido un problema, hemos recurrido a nuestro hijo más pequeño y en un momento solucionado. Nativos digitales, yo creo que eso es incuestionable. Pero me decía una bimba, pero nosotros no te olvides, Esther, que somos pioneros digitales. Nos hemos reinventado 57 veces. Hemos pasado por cuántos sistemas operativos y nos lo han vuelto a cambiar. Y ahora esto, y ahora todo. Y aquí estamos, con todos los programas y en plena formación y en pleno reciclaje y estando a la última. Y esa capacidad de adaptación es lo que nos da el brillo que tiene el talento senior. O sea, que no somos nativos digitales, pero somos pioneros digitales. Muy bien, muy bien visto. Hemos servido de conejillos de India, ¿no? Pero es que además nuestra generación es quien ha inventado, ¿no? Toda la tecnología que tenemos ahora. Entonces, no tiene mucho sentido, efectivamente, esa idea. Iván, ¿cómo reaccionan las empresas cuando presentáis candidatos, proponéis candidatas mujeres para roles directivos? ¿Cómo suelen reaccionar? Es curiosa la pregunta, porque realmente... Y sinceramente yo creo que serán más de 200 procesos que he llevado ya en la carrera dentro de Interim Management, y el otro día lo estábamos viendo, creo que eran 214 más o menos, ¿vale? Aproximadamente. He tenido una equidad de género muy alta. Si el mercado habla de un 30, aquí un 14 y no sé cuánto, yo te puedo asegurar que prácticamente todos los procesos ha habido una candidata. De las que podemos llegar. Hay procesos que se entrega 1, hay procesos que se entregan 5, o sea, dependiendo un poquito de la dificultad o del mercado, etcétera, ¿no? Yo al trabajar siempre con multinacionales que tienen políticas, valores, etcétera, ¿no? Pues bastante presentes, es verdad que aparte empujamos que pasen estas cosas, ¿vale? Entonces, sí es verdad que no veo nada extraño por parte del cliente, ninguna reacción atípica, anómala, en la que diga, oye, ¿por qué me estás presentando a una mujer? O sea, ni muchísimo menos. Yo te diría que absolutamente todo lo contrario. Cada vez que en una terna aparece una mujer, es satisfacción, tanto por nuestro lado como por parte del cliente. Y nosotros tenemos clientes de todo tipo. O sea, si tengo que explicar que en el Interim Management mi cliente principal, aunque pertenezca a una multinacional, etcétera, lo que tú quieras, mis clientes principales, y puedo decir tanto en el interim como no en el interim, a nivel directivo es la empresa familiar española, que estamos hablando de que es el 90% del tejido empresarial. Entonces, estas familias han madurado, estas familias han crecido en entornos dinámicos, en entornos de ambigüedad de género, etcétera, etcétera, y se han dado cuenta de una cosa, que lo más importante de la persona que entra a trabajar con ellos, ya sea interim o no sea interim, es la capacidad de adaptación a sus equipos. Confianza y adaptación. Son estos dos puntos los más importantes. No es si eres hombre, si eres mujer, o si eres el mejor o eres el menos mejor. O sea, nosotros siempre nos hartamos de decir que no entregamos a la persona con mayor coeficiente intelectual, o con la mayor experiencia del mundo, sino la persona más adaptada a esa. Por eso creemos en la profesionalización del Interim Management. Por eso estoy yo aquí también hoy, ¿no? Porque creo que a través de empresas como la nuestra y sin quitar valor a dar fuerza, digamos, al nombre propio de cada uno de los interim, que eso es una parte muy valiosa que uno tiene que saber venderse muy bien como interim manager, ¿no? Pero creo que las empresas que estamos aquí y trabajamos con puestos de interim management y los creamos, porque definitivamente es una venta consultiva con el cliente donde se explican las virtudes y de ahí salen necesidades, es mucho más reactivo que proactivo hoy en el mercado español. Puedo identificar que realmente la adaptabilidad del perfil es lo que manda hoy. Entonces, ¿quién me va a hacer esto? ¿Un hombre o una mujer? Me da igual. ¿Cómo va a entrar esta persona? ¿Cómo va a crear los equipos? Ahí estamos nosotros para saber que si la posición es de un director de producción de una empresa con 300 trabajadores, hombres técnicos,
pues cuando llegue una mujer se va a encontrar con ciertas barreras. Ahora, la mujer que ya he presentado, la he presentado porque sabe de lo que está hablando. Entonces, cuando llega y vende su discurso, que lo ha dicho muy bien Miriam antes, ¿no? O sea, creo que cuando ya llegas y demuestras, pues vale el triple. O sea, es porque se ha posicionado. Yo las directoras generales más con las que he trabajado, más complicadas, más exigentes, pero más exitosas, son mujeres en los entornos industriales. Entonces, bueno, pues mis clientes están acostumbrados a que entreguen mujeres. Más tenían que existir, volvemos a lo mismo, ¿no? No hay tantas a nivel interim management, y muchas veces, ha dicho Esther también otra cosa muy interesante, ¿no? Que es no aplican a tantas vacantes como los hombres porque piensan que no llegan o piensan que eso no es para ellas, ¿vale? Y eso es algo que también hay que cambiar, definitivamente, porque creo que echar un poquito de cara a las cosas, a la vida, siempre que tengas pues ese expertise es muy importante para llegar a un interim que no se venda con esa cara y con esa manera, con esa comunicación positiva, etcétera, etcétera. Es complicado que llegue. Entonces, en un país que es un poco desigualitario, vamos a decir así, no igualitario, conseguimos que cada vez haya más, y la aceptación es extraordinaria, extraordinaria. Bueno, pues partiendo de que lo que estás diciendo es muy alentador, ¿no? O sea, es lo que queremos escuchar, que realmente no, a pesar que sabemos que el sector de la empresa familiar es muy masculinizado y que no hay ese rechazo, ¿no? de las candidatas cuando las presentáis. Pío, desde tu punto de vista, entonces, ¿por qué tenemos un porcentaje tan bajo? ¿Y qué es lo que crees que se podría hacer para que esto cambie? Bueno, a ver, lo del porcentaje bajo, yo creo que aquí pagamos el pato del techo de cristal que ha habido durante tantos años, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, o sea, interim manager tiene dos palabras, ¿no? Interim manager, para poder ser interim manager tienes que haber sido manager, ¿no? Y eso necesitas esa experiencia previa como manager, y esa es la que, bueno, pues cada vez va habiendo más mujeres pues, que han tenido la oportunidad de haber sido directivas, con lo cual, llegado a cierto punto de su trayectoria, pues se pueden plantear ser interims, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que, bueno, y lo estamos viendo, que cada vez pues va a ir a más. Luego sí que es cierto que hay otra parte que sí que decíais, y es esa parte de, digamos que de venta, ¿no? Al final, para ser interim también hay un cambio de chip. O sea, al final, o sea, pasas de tener una nómina a emitir facturas y tienes que ser mucho más proactivo y tener cierta iniciativa microemprendedora de ti mismo. Y para eso también hay que salir a vender, ¿no? Es cierto que, bueno, pues empresas como la de Banco y la nuestra, al final estás en el medio y ayudas a esa labor comercial y que pueda abrir un poquito más de camino para facilitar el que vengan detrás. Pero bueno, cuando las mujeres se mueven por su cuenta, al final tienes que vender tus capacidades, digamos que por ti misma, ¿no? Y luego, otra cosa que, bueno, pues que salía aquí, al final es que el interim no se elige por currículum, ¿no? O sea, se elige por la persona. Y todo lo que todo lo que tiene detrás, por así decirlo. O sea, tanto la parte fundamental de toda la parte de la experiencia y la parte digamos que de las competencias, que es fundamental para que luego haya ese encaje con la compañía, ¿no? Y eso, bueno, pues eso no entiende de sexo, ¿no? Al final, cada uno, seamos hombre o mujer, pues tenemos una mochila que hemos ido llenando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que al final te va a dar también esa capacidad para poder encajar en las misiones, repito, independientemente de como decíamos, o sea, de ser hombre y de mujer. Pero es cierto que, o sea, que queda camino porque al final un interim no puede ser una persona un interim manager a priori no puede ser una persona de 40 años, ¿no? Estamos hablando ya de que tienes que haber acumulado pues unos años de experiencia directiva, y eso, bueno, pues en este proceso natural que estamos viviendo, pues necesita un poquito de tiempo, ¿no? Muy bien, pues entonces, claro, estamos ahí pues confirmando esto que hemos estado hablando antes, ¿no? Un poco de que al final es un reflejo que haya menos mujeres o pocas, porque 14% parece muy poco. Si no hay realmente un problema en las empresas por ello, pues debido un poco a esa carrera no tan sólida, ¿no? como los hombres. Una cosa, disculpa, que se me pasaba, que también es importante el hablar de esto, ¿no? O sea, me refiero, todavía en el interim, pues sigues descubriendo gente que llega
se produce bueno, pues una salida y no sabe muy bien qué hacer y no conoce que esto es una actividad que puede desarrollar. Entonces ahí también está la labor nuestra de no esperar a que te aplique gente, ¿no? Sino también ir a por la gente y perfiles pues, que te contacten y que necesiten ayuda porque están pensando qué hacer de su vida, pues ayudarles a entender de qué va esto del interim y que, bueno, pues que se animen a dar el paso también, ¿no? O sea que hay que hablar más de eso, darle visibilidad a estas oportunidades en entornos donde haya muchas mujeres, ¿no? Para que también lo conozcan y sepan que esto es una muy buena oportunidad. Cristina, ¿qué recomendaciones darías a las mujeres que desean explorar este camino profesional o cómo les animarías a que lo hagan? Bueno, yo creo que como en general, no solamente para el interim management, nos falta mucha autoconfianza. Yo tengo la suerte de que he curado mi autoestima el año pasado. Entonces, pues estoy muy contenta de haber dado ese paso con 52 años, ¿no? Y era hora. Me ha venido a la mente cuando estaba escuchando antes a Pablo, ¿no? Que ha contado muchos estudios de universidades americanas. Hay uno muy curioso, y igual lo habéis escuchado, ¿no? Que se hizo un estudio en 2019, se preguntó a miles de personas, hombres y mujeres, si serían capaces de aterrizar un avión siguiendo las indicaciones de la torre de control, ¿no? Entonces, bueno, pues el 32% de los hombres dijo que sí y el 12% de las mujeres dijo que sí. Si llegan a hacer la segregación de cuántos eran interim managers, eran todos. O sea, porque el interim manager, por supuesto, que es capaz de aterrizar el avión, ¿no? Porque si no, no das el paso de ser interim, si no crees en ti mismo. Entonces, yo creo que esa diferencia de nuestra percepción, de nuestras capacidades, que además, por desgracia, las vamos adquiriendo desde muy pequeñas, ¿no? Nos falta esa confianza para bajar más rápido con la bici, para un montón de cosas, para conducir. A mí todavía hay gente que me dice, no, es que tan lejos con el coche, y dices, ¿pero qué me estás contando, no? Entonces, decir, coge el coche y si lo estrellas contra la columna, ¿qué? ¿No? Entonces, yo creo que un hombre nunca te dejaría aparcar su coche, ¿no? Es decir, apárcamelo, que no me veo yo capaz de meterlo en este hueco. Y a mí alguna mujer me la ha pedido. Entonces, hay que curar la autoestima y nunca es tarde. Entonces, si tienes la experiencia, tienes los contactos, tienes la capacidad y te falta la autoestima, siéntate conmigo en la comida que yo te arreglo a curarlo. Muy bien, muy importante. O sea que el tema de creérselo, la autoestima y que uno puede hacerlo, ¿no? Sin problemas. Miriam, ¿qué diferencias has observado tú entre liderar o dirigir un proyecto como directiva a hacerlo como directiva temporal? Bueno, pues yo creo que lo primero es desde dónde lo lideras. Por un lado, cuando tú estás en empresa y lideras un proyecto dentro de la empresa, lo estás liderando dentro de una jerarquía, dentro de una estructura, dentro de una cultura y de una historia. Mientras que cuando lo lideras desde la parte del interim, lo lideras con una perspectiva totalmente diferente, alejada de las costumbres que se generan en todas las empresas, de las jerarquías, de a veces unos sesgos que ya existen y con una libertad absoluta para poder cambiar realmente las cosas, para poder realmente tener una perspectiva mucho más desde arriba, ver, transformar, cambiar. La gente sabe que tú vas a eso, por lo cual tampoco tocas egos. Cuando estás dentro de una empresa y estás de directora dentro de un departamento, de un área, donde sea, bueno, pues si un día se te ocurre innovar, pues parece que el de al lado dice, se me quiere quitar el puesto. O si un día se te ocurre, y aquí no hay egos, aquí al final llegas a ayudar, a acompañar. Lo que quieres es dar resultados y dejar una huella, que cuando tú te vayas siga funcionando como si estuvieras. Esa es como la parte más chula también del interim, que no te llegas tampoco a contaminar para seguir teniendo esa perspectiva. O sea que, quiero decir, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Se escucha antes al que viene de fuera, al que está dentro, ¿no? Es una frustración muchas veces por parte de las personas que están dentro de las empresas. O sea que realmente
sientes que es más fácil, ¿no? Al final es que la libertad es absoluta y no estás contaminado. Pero tampoco puedes fallar, o sea, quiero decir, al final del Tú fallo, tienes ¿no? Cristina, misión, también las dos. resultados. ¿Cómo sentís esa presión en los proyectos que os Hombre, los asignan? proyectos son muy retadores, ¿eh? Quiero decir que ser interín requiere de tener una experiencia muy, muy sólida, porque normalmente tienes muy poquito tiempo para entender lo que está pasando, que además te lo han contado, pero no te han contado todo, para que no estás dentro, no sabes lo que se está cociendo, ¿no? Y tienes que ser muy rápido, porque el que te ha contratado tiene una expectativa de que empieces a aplicar cambios muy rápidamente. Entonces, yo diría que es un trabajo muy complejo y muy retador, pero también creo que hay muchas veces que ponemos en duda si somos capaces de aportar eso que están esperando y sí somos capaces, porque la experiencia de verdad que es un punto. Y hay veces que propones cosas que a ti te parecen súper obvias, pero que aportan muchísimo valor en la empresa. Entonces yo, hombre, pues supongo que puede haber proyectos fallidos, no te digo que no, pero yo creo que se aporta tanto valor que compensa. Yo creo que sobre todo, vamos, comparto con Cristina lo que dice, al final son muy retadores. Cuando tú ya llevas una trayectoria de años, al final hay veces que cuando has estado mucho tiempo en una empresa terminas aburriéndote, porque al final todos los días es lo mismo, los mismos proyectos, los mismos atascos, las mismas reuniones eternas. Cuando llegas a un proyecto, llegas como fresca, no estás cansada, y al final es un reto muy chulo cuando ya llevas una determinada edad y poderte meter en el barro con otra perspectiva me parece algo muy gratificante. Aunque a veces puede haber algunos fallidos, nadie somos perfectos. Muy bien, o sea, muy recomendable. Bueno, nos quedan nada, 10 minutillos, estaréis deseando iros a comer, así que tampoco vamos a respetar el tiempo, pero sí que me gustaría terminar con una pregunta para todos, la misma, y así contestamos de una manera breve. Me gustaría saber, y yo creo que a todos nos interesa saber, cómo desde vuestra perspectiva cada uno y vuestra experiencia, cómo os imagináis que va a evolucionar el interim management y cómo creéis que va a cambiar en los próximos 5 años o cómo os gustaría. Yo creo que todos los que estáis aquí es una pregunta que os interesaría contestar. Empezamos por ti, Esther. Fenomenal. Pues yo dentro de 5 años... Perdóname, Esther, como me tengo que ir Ay, corriendo, perdón, es verdad. Nos lo habías Perdón, dicho antes. Todo tuyo. Venga, le dejamos... Estoy aguantando sí, ya para la última. No, has hecho bien. Perdonad. Yo veo un panorama de interim management muchísimo más normalizado. Ya lo he estado viendo, es decir, los últimos 5 años, yo me dedico hace 15 a la selección profesional, sobre todo de alta dirección, de interim management probablemente los últimos 10, dentro de estos 15, y dentro de los 10, los últimos 5 han sido especialmente gratificantes. ¿Vale? O sea, he visto cómo he pasado de tener que ir buscando, casi dando una tarea de consultoría tremenda a cada uno de los clientes de por qué un interim, casi con cifras, ¿no? De esto es muy caro. O sea, a ver, claro, no, esto es muy económico si lo haces bien, ¿no? Entonces, por eso creo en la profesionalización de esta herramienta tan positiva como es el Interim Manager. Y he visto que en estos 5 años, de pasar de esa tarea consultiva de venta a mucho más, esa parte de que van llamándome mucho más a mí, a mi grupo, a la gente que de otras marcas y de otras áreas, ¿no? Porque al final somos un holding bastante grande, donde van diciendo, oye, necesito un interim. Y luego muchas veces llegas y dices, no necesitas un interim, necesitas otra cosa que no es un interim, ¿vale? Que a lo mejor es un puesto mucho más permanente o mucho más enfocado a que a todos no le podemos llamar interim ni a todo no es interim, ¿no? Entonces le das un poquito esa consulta. Pero definitivamente ha habido un cambio positivo, pese a que los políticos no lo pongan muy complicado, ¿vale? Y nos tenemos que buscar muchas veces pues la medida más correcta para hacer esa contratación o para que sea rentable para esa persona ese trabajo, para la empresa. Eso da mucho para hablar. Yo creo que eso es, para otra mesa. Eso es importante verlo. Pues ni todos tienen que ser freelance, ni todos. Hay mecanismos y cositas que hemos creado las corporaciones como la mía, por lo menos, para jugar
poder tener más partidos, ¿no? Y más equipos en la liga. Entonces, bueno, en definitiva, y con esto termino y no me alargo, por mi propio bien, el de mi hijo, que tengo que ir a por él a Zaragoza, os digo todo eso, veo un panorama de aquí a 5 años, repito, muchísimo más normalizado, donde el interim management va a ser una práctica habitual que vamos a escuchar muchísimo más, donde gracias a Paco y al equipo también esto está siendo una realidad, y es como es, porque hay mucha gente detrás de todo esto por intereses propios y ajenos, y creo que definitivamente va a haber un antes y un después. Entonces, lo vamos a ver todos los que estamos aquí, si Dios quiere, que definitivamente esta herramienta se va a poner en cada… Por lo menos yo te voy a decir que en una de cada 2 empresas que hay en España en algún momento de la vida. Bueno, pues nada, muy alentador. Me voy a ir a ese 50%. Muy bien, pues una visión muy positiva y muy alentadora. Seguro, Muchas sí. gracias. No, gracias a vosotros. Iván, si te tienes que marchar, ya Lo siento sabes, de corazón. ha sido un placer Igualmente, gracias a compartir todos. esta mesa contigo. Hasta luego. Le vamos a dar un aplauso. Y bueno, ya rápidamente, pues seguimos, ya que vamos por… Sí, bueno, yo quizás no soy tan optimista como Iván, una de cada 2, eso ya, ojalá, ¿no? Eso en Gran Bretaña sí que ocurre más, aquí yo creo que todavía nos queda camino. Pero bueno, sí que es cierto lo que comenta Iván, o sea, al final nosotros que llevamos tiempo con esto, desde hace 14 años, pues bueno, el mercado como era en aquel momento, que no había mercado realmente, al final era un pequeño nicho que se manejaban pues, entre 4 o 5 empresas y entre comillas poco más, que ha ido aterrizando más hacia la realidad de la empresa española, que es más una pyme. Bueno, pues ha habido una labor de divulgación y difusión importante y para un mercado tiene que haber oferta y demanda, o sea, tiene que haber empresas que conozcan que esto existe y personas dispuestas a apostar por esta forma de trabajo, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues cierto cambio de mentalidad en las 2 partes que es importante que ocurra. Repito, no creo que sea una de cada 2, pero bueno, poco a poco, lo que decía Iván, hoy en día ya hay empresas que te llaman porque te dedicas al interim y pidiendo interim. Pero hay también una parte importante y es cuidar el concepto, que no se tergiverse y que se convierta esto en un interim es un freelance de 25 años que me viene a hacer la página web, por poner un extremo. O sea, al final hay que dignificar la profesión, hay que darle valor. Un interim tampoco es una persona que te viene aquí por 100 euros al día. O sea, si aportas valor, el valor hay que pagarlo y eso hay que también ponerlo encima de la mesa. Y hay que tener, bueno, creo que esas 2 partes es importante entre todos cuidarla para que el mercado sea como debe ser, ¿no? Sí, muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Al final, pues hacer esa labor también de pedagogía con las empresas, los propios profesionales, para que no se desvirtúe tampoco esa labor, que en otros países europeos, por lo que he leído, sí que es casi una de cada 2 empresas contrata. De hecho, es una profesión donde la gente sí que se plantea trabajar así, incluso desde bastante joven. O sea, que hay mucho camino por mejorar y desde el punto de vista pues, femenino también, ¿cómo veis esa evolución? Yo a esta pregunta, el interim management en 5 años lo vería como una fórmula que dará flexibilidad al mercado de trabajo, mucho más consolidada, que habrá calado más en el mercado de trabajo, si Dios quiere, y a nivel del talento femenino senior, pues ganando esa batalla de cifras, con más presencia del talento femenino senior en el interim. ¿Por qué lo veo así? Pues porque creo que se habrá trabajado más, como vamos haciendo muchas empresas, calando como lluvia fina para que se evolucione la mentalidad corporativa en cuanto a la apertura del talento, que sea más transversal, que se admitan movimientos del talento entre sectores y movimientos horizontales. Habrá más referentes femeninos que habrán ganado visibilidad y todo eso ayudará a que sigan llegando más profesionales excelentes al interim. Fórmulas muy sencillas como el network, el mentoring y fórmulas de reconocimiento de profesionales en el interim también son mecanismos de llamada para que crezca, y al mismo tiempo políticas activas por parte de iniciativas políticas de exenciones y subvenciones para incentivar este tipo de fórmulas y que llegue el talento senior y especialmente el femenino, pues también siempre suman. Dinero encima de la mesa o exenciones fiscales las entiende todo el mundo y a veces
hay que utilizar estas palancas de cambio con mecanismos legales o políticos que fuerzan un poco ese cambio, que si no parece que o no llega o llega demasiado lento. Pero vamos, la perspectiva es positiva, pero con todas estas fórmulas por delante. Mucho que hacer y bueno, pues esto es un granito de arena, ¿no? Goteo, goteo, es lluvia fina. Miriam. Comparto todo lo que acaba de decir Esther. Y yo, sinceramente, en 5 años lo veo, como apuntaba también Pío, al techo de cristal, que es verdad que es una herencia que venimos teniendo. Entonces, yo creo que de aquí a 5 años espero que haya más mujeres en el interim management. Y yo, sobre todo, me quedaría en el cierre con algo que también apuntaba Cristina antes, y es en que en 5 años tengamos mayor visibilidad porque nos las den empresas que se dediquen a la selección de talento, porque nos la den las propias empresas y, sobre todo, porque nos las demos nosotros mismos, que al final yo creo que ese es uno de los mayores problemas, nos lo ponemos de alguna manera nosotras en no visibilizarlo, y al final cuando queremos liderar nos dedicamos a veces a imitar el modelo masculino, a liderar con esa dureza o con esa... Y realmente nuestra parte buena no es a lo mejor esa, nuestra parte buena es otra. Y cuando imitas, nunca vas a hacerlo igual de bien que el otro. Por lo cual, al final, ni lideramos como mujeres, que tenemos unas cosas que son totalmente diferenciadoras y excelentes para liderar, pero cuando imitamos no vamos a ganar. Entonces, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es quien tiene magia no necesita trucos, y me encantaría que en 5 años se visibilice desde esa parte, nos visibilicemos nosotras con esa autoestima y con esa magia, sin intentar imitar a los hombres ni a su liderazgo. Bueno, yo creo que para que dentro de 5 años veamos ese futuro un poquito mejor que el que tenemos en estos momentos, hay que ocuparse, ¿no? Como decía antes Pablo, es que me ha gustado mucho su ponencia. Hay que ocuparse, hay que hacer trabajo, no va a ser fácil. Hay que dar visibilidad a lo que se está haciendo, hay que dar a conocer a las empresas esta figura. Yo creo que lo comentaba antes también Arantxa, ¿no? Hay un momento de relevo generacional, yo por lo menos lo estoy viviendo en el País Vasco, muchísimas empresas familiares que están en ese momento de no sé muy bien qué hacer, si cierro, mi hijo no quiere la empresa, en esos casos encaja un interim, pero ellos no lo saben. Entonces, tenemos esos, no sé si son 5 años, pero tenemos un tiempo para ocuparnos en dar a conocer la figura del interim manager como solución para problemas de relevo generacional, de mentorización de directivos más jóvenes, y bueno, pues ahí también alabar un poco la labor que se está haciendo desde AIME para dar a conocer el interim management como una figura que tiene mucho que aportar para las empresas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas palabras. Ya estamos llegando al final. Como conclusión, pues nada, hay mucho que hacer todavía. Hay una evolución estos últimos años positivas, pero todavía mucho que hacer, y esta evolución tiene que hacerse con mujeres, por supuesto, porque aportamos pues capacidades y habilidades diferentes, afortunadamente, eso es bueno. Y hay que visibilizar a través de testimonios como los vuestros, como vosotras, pues incentivar y motivar a las mujeres para que vean esto como una vía y como una profesión, porque al final es una profesión, ¿no? Que es lo que tiene que ser. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir esta mesa con todos vosotros. Esperamos haber aportado algo, una perspectiva diferente a lo que se ha estado viendo y lo que se va a ver después, y que, bueno, pues esta perspectiva de género pues sea algo que aporte valor y que sigamos creciendo y seamos más mujeres en el interim management. Así que nada, muchísimas gracias y nada, a comer. ¡Aplausos, por Dios!